Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11 de la siguiente manera. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Dios, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Dios, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En esta mañana vamos a estar considerando el tema: necesitamos santos con visión. El pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén se encontraban en una situación terrible. Más de 150 años antes, el rey Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia habían invadido Israel y se habían llevado a muchos como esclavos. Los judíos necesitaban desesperadamente a alguien con la visión necesaria para restaurar Jerusalén e Israel a la antigua gloria que antes tenían. Necesitaban a alguien diferente. Necesitaban a alguien que hubiera sido cautivado por Dios y que su espíritu lo hubiera encendido. Necesitaban a una persona con visión si querían ver un cambio en la situación en la que se encontraban. Afortunadamente, Dios tenía a un hombre con esas características. Su nombre era Nehemías, y Dios lo estaba preparando como instrumento para ser usado de manera grandiosa en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y para la restauración de la nación de Israel. Ahora, puede que usted y yo estemos a miles de años de la época de Nehemías, pero también vivimos en medio de naciones que necesitan desesperadamente personas con visión. Vivimos en una época en la que los muros de la moralidad y la virtud en la sociedad han sido derribados y las puertas de la decencia están consumidas por el fuego. Es evidente para todos que la iglesia de nuestros días es solo una sombra de lo que fue en el pasado. Los muros que separaban a la iglesia del mundo
han sido derribados. Las puertas de la gloria que identificaban a la iglesia como la casa de Dios han sido quemadas por las llamas del pecado y manchadas por la plaga de la apatía. La frialdad en muchos es algo lamentable. Entonces, necesitamos santos con visión hoy en día. Lo maravilloso del asunto es que cada uno de nosotros podemos convertirnos en personas que sean usadas por Dios para su honra y para su gloria. Es decir, tenemos el potencial y la oportunidad de convertirnos en santos con visión. Al analizar estos versículos esta mañana, estos versículos que hemos leído, se presentan tres sencillos pasos o tres sencillas verdades que nos enseñan cómo convertirnos en santos con visión. Vamos a analizar estos hechos mientras estoy predicando sobre la necesidad de santos con visión. Y vamos a empezar en los versículos 1 al 4. Vamos a considerar esta situación que está aquí. Dice ahí la Biblia, Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una característica, hermanos, de los santos que tienen visión, es que se van a encontrar con diversos conflictos o problemas en el camino. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, tenemos a un hombre de Dios que está experimentando tiempos tranquilos. La vida de Nehemías como copero del rey fue una vida de paz, hermanos. Fue una vida de prosperidad. Fue una vida de poder político. Su trabajo consistía en probar toda la comida del rey antes de que llegara a sus manos para evitar que el rey fuese asesinado. Entonces él diariamente, hermanos, se alimentaba de la mejor comida del reino. Buenos vinos, buen alimento, buena comida. Así que tenía prosperidad. También una de las características que tiene el copero del rey es que es el hombre más cercano, hermanos, al rey. El rey habría, sin duda alguna, recurrido a Nehemías para buscar consejo de vez en cuando. Esto era cosa común en todos los reinos. Nehemías era uno de los hombres de más confianza para el rey. Entonces, dadas estas características, estas circunstancias que está viviendo Nehemías, podemos decir que su vida era una vida de gran serenidad y tranquilidad. Prosperidad. En otras palabras, Nehemías vivía la buena vida, hermanos. Vivía muy bien, a gusto, tranquilo, con influencia política, con poder, cercano al rey. Vivía perfectamente bien. Sin embargo, a pesar de estar viviendo tranquilo, sin problemas, sin dificultades, con prosperidad, los problemas se hicieron presentes. Particularmente, problemas que implican una gran calamidad, ¿verdad? Como dicen los versículos 2 y 3. Su paz y su serenidad se vieron interrumpidas por la visita de uno de sus hermanos. Traían la noticia de que el pueblo de Israel estaba siendo afligido por sus enemigos y que la ciudad de Jerusalén estaba completamente devastada. Era una situación triste. Me sorprende, hermanos, cómo la vida puede ser perfecta en un momento y de pronto en un instante desmoronarse terriblemente.
Ahí está Nehemías, tranquilo, sin ansiedades, sin preocupaciones, viviendo una buena vida, teniendo un buen futuro por delante, humanamente hablando, y de pronto viene su hermano y le cuenta una triste calamidad. Y entonces, ante la situación difícil, ante la situación adversa, Nehemías tiene la oportunidad de practicar la compasión. Y es lo que hace en el versículo 4. Cuando Nehemías escucha esta terrible noticia, se le parte el corazón y entra en un periodo de ayuno, en un periodo de llanto, en un periodo de oración ante el Señor. En lugar de sentirse feliz en su posición, su vida queda destrozada y entonces cae de rodillas. No vemos a Nehemías despreocupado. No vemos a Nehemías diciendo, pues a mí qué, ¿verdad? Yo estoy tranquilo, allá ellos, ¿verdad? ¿Cómo están en esa situación? No. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, esa es la manera, mis estimados hermanos, en que Dios forma a los santos que tienen visión. Él sabe cómo agitar nuestros nidos cuando nos volvemos complacientes y sabe cómo poner nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas que realmente importan. ¿Qué importaba su vida tranquila? ¿Qué importancia tenía en el plan de Dios? ¿Qué importancia tendría estar con alimento, con ropa, con buena ropa, con poder político, con influencia? ¿Qué importancia tenía eso? No, había cosas más importantes en el proyecto de Dios, en los planes de Dios. Y entonces Dios va a formar a Nehemías para convertirlo en un hombre con visión, en un hombre que va a transformar y a restaurar su nación. Pero para eso necesita primero pasar por estas cosas. Dios va a agitarnos. Dios va a molestarnos, hermanos, incluso, para que nos podamos convertir en personas con visión. Él sabe cómo poner nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas importantes. Para Nehemías, la pregunta que hace en el versículo 2, pues es una pregunta que va a marcar radicalmente el curso de su vida, hermanos. Dice el versículo 2 que le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Esa pregunta va a ser un parteaguas en la historia de su vida. El hecho mismo de que se preocupara lo suficiente por el pueblo de Israel como para hacer la pregunta es una evidencia de que Dios ya estaba trabajando en su corazón. Dios ya estaba trabajando en él, pero cuando escucha la respuesta, entonces cae de rodillas ante Dios. Mis hermanos, Dios quería restaurar Jerusalén, ese era el plan. El plan era restaurar Jerusalén. Pero para esto necesitaba un hombre de visión para que sucediera. Dios quiere hacer muchas cosas en la vida, pero necesita hombres. Necesita siempre hombres para llevarlas a cabo aquí en la tierra. Las noticias de Jerusalén fueron el llamado de Dios para Nehemías, para que se involucrara en lo que Dios quería hacer dentro de la historia de su pueblo. Esto significa, hermanos, que cuando Dios agita nuestro nido, cuando Dios agita nuestras vidas, en realidad no necesariamente se trata de un castigo, no necesariamente se trata pues de una molestia sin propósito, sino que muchas veces es su llamado para que nos involucremos con Él en lo que Él quiere hacer. Ahora bien, cuando llega ese llamado, las personas responderán de diferentes maneras. Y aquí viene lo crucial. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Muchas veces se habla de llamado, el llamado de Dios, y a veces pensamos en una voz audible, ¿verdad? De que no, pues Dios me dijo, Dios me habló, pero no necesariamente Dios habla de esa manera, hermanos. Dios habla a través del dolor, Dios habla a través de las bendiciones, Dios habla a través de las dificultades, de las aflicciones.
Por ejemplo, ¿qué le diría a usted la aflicción, el dolor, la dificultad en determinado curso de vida? ¿Qué le está diciendo eso? Bueno, algo le está diciendo Dios ahí. Quizás Dios le está diciendo, no sigas por ese camino. Salte de ese lugar, cambia de rumbo, cambia de práctica, cambia de forma de vida. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado, pero algunos responden de una manera y otros responden de otra. Algunos responden como Isaías. ¿Recuerdan a Isaías cuando Dios le hizo el llamamiento? Bueno, Isaías respondió con entusiasmo. Señor, envíame a mí. Con mucho entusiasmo, Isaías respondió al llamamiento de Dios. Pero hay otros que responden al llamamiento de Dios como Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás cuando Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar? Bueno, Jonás no estuvo de acuerdo y quiso huir del llamado de Dios. Y se fue al lugar más lejano, hacia el lado contrario, y dijo, no me interesa, no estoy de acuerdo, no quiero hacer eso que Dios me está pidiendo. Otros son como Moisés, que cuando ven la misión, intentan tomar el asunto en sus propias manos y hacer el trabajo a su manera y en su tiempo. Sin embargo, cuando eso falla y son llevados al punto donde tienen que esperar en Dios, el trabajo se hace de la manera correcta, es decir, de la manera que Dios quiere que se haga. Así que, ¿cómo respondemos nosotros? Una cosa que yo sé, hermanos, que estoy seguro, es que Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Dios siempre nos está llamando, siempre está llamando nuestra atención. Lo que pasa es que a veces no ponemos nosotros atención al llamado de Dios. Cuando Él nos agita y nos ponga en una carga, o nos ponga una carga en el corazón, entonces no debemos dudar, porque entonces Dios nos está llamando. Dios nos está llamando quizás a que lo acompañemos para hacer algo que Él quiere hacer, ya sea en nuestra vida, ya sea en la vida de otros, o incluso ya sea en toda la ciudad, o en toda la nación completa. Pensamos, bueno, es que Dios no me está llamando para eso, ¿qué voy a hacer yo? Eso fue lo que pensó Moisés. Dijo Moisés, pero yo no sé ni hablar, yo soy torpe de lengua, soy un desterrado de Egipto, ¿qué voy a hacer yo? Pues hizo una gran obra cuando Dios lo llamó. De la misma manera Isaías, de la misma manera Jonás, ¿verdad? Jonás no es porque se sintiera él indigno o porque sintiera que no tenía la capacidad, no, porque Jonás conocía a Dios. Jonás sabía que si él iba a la ciudad, algo iba a pasar ahí, por eso no quería ir. Y entonces cuando Dios lo fuerza, ¿verdad? Lo lleva, le golpea su vida, le agita su vida, su existencia, hasta que él se rinde y entonces va y predica y toda la ciudad completa se convirtió al Señor. Entonces cuando Dios nos llama para cambiar, para restaurar, para hacer algo en nuestra vida, Él nos va a llamar o para la ciudad o para la iglesia o para toda la nación, hermanos. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Él tiene un gran plan, eso es seguro. Él tiene un gran plan y nada es mejor que ser parte de Él. Ahora bien, los santos con visión hacen un paso esencial cuando reciben el llamado de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, según los versículos 4 al 11, donde hemos leído ya, los santos con visión ejercitan la oración. Ese es el siguiente paso. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando Dios agita nuestras vidas y entonces nos hace un llamamiento, el paso siguiente es la oración. Nehemías se presenta ante el Señor en oración. Él da el ejemplo a otros santos que también tienen visión y qué es lo que tienen que hacer. Hay algo interesante aquí. ¿Cómo se presentan ante el Señor? ¿Cuál es la manera correcta de presentarse ante el Señor para rogar, para orar por esa visión que tenemos? Bueno, en primer lugar,
La oración de un santo con visión implica la alabanza, dice el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está haciendo Nehemías? Primero empieza con la alabanza. Esa es lo primero que hace, exaltando al Señor. Alaba a Dios por su grandeza. Alaba a Dios por su fuerza. Alaba a Dios por su soberanía, su santidad y su sinceridad. Alaba a Dios por quien es. Esa es una lección que todos debemos aprender. Cristo quiere que oremos. El Señor quiere que practiquemos la oración. Jesús les enseñó a orar. Y también la cosa que incluyó fue la alabanza. Debemos alabar a Dios. A veces decimos, ¿qué voy a orar? Alabe a Dios. Alabe a Dios en su oración, ¿verdad? Porque a veces no tenemos mucho de qué orar. Decimos, pues es que no hay mucho de qué orar o siempre estoy pidiendo lo mismo. No importa. Alabe a Dios primero. Hay que alabar a Dios. En segundo lugar, la oración implica perseverancia. Dice el versículo 6 en la primera parte. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche. Eso se llama perseverancia. Nehemías oró de día, pero también de noche. Se presentó ante el Señor y oró hasta que recibió la respuesta, hermanos. Esa es la idea. ¿Por qué alguien está orando de día y de noche? ¿Por qué está orando de día y de noche? Bueno, porque está esperando la respuesta. Ese es el tipo de oración que necesitamos ver ejercida en nuestros días. No es la clase de oración que se detiene después de un par de veces, hermano. No es de que, ay, pues hoy voy a orar por un hermano, o voy a orar por mí y ya, se acabó. Ya no hay más oración por ese asunto. Ya no hay más oración por esa obra que se quiere. Ya no hay más. La lección es que debemos orar constantemente, de día y de noche si es necesario. Es la clase de oración que se dirige a Dios y permanece ante Él. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener la respuesta. Eso es lo que hace Nehemías. Y eso es lo que hace Jesús también. Nos dice a nosotros que debemos orar de esa manera. Después de todo, la oración que nace de una carga genuina no puede satisfacerse hasta que reciba la respuesta. Si podemos orar por algo una o dos veces y luego olvidarlo por completo, entonces deberíamos preguntarnos si realmente oramos con un corazón comprometido. No, lo que hay que hacer es seguir este ejemplo. Hay una obra que hacer, hay una visión, hay un llamado que Dios está haciendo. Bueno, hay que orar alabando y hay que orar perseverando en la oración. Ahora bien, un tercer elemento. Versículos 6 y 7. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y luego fíjese lo que dice enseguida. Fíjese este elemento. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermanos, la oración necesita este elemento. La oración visionaria implica la penitencia. Al orar, este hombre comienza a confesar sus pecados como individuo. Primero habla de sus propios pecados. Sí, dice, yo, el primer sujeto expuesto ante Dios por el pecado es él mismo. Yo he pecado, dice. Yo he pecado contra ti. Y luego después, ya que ha hablado de su propio pecado, entonces ahora habla de los pecados de su nación, de sus hermanos. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, esto es esencial para que nuestras oraciones sean escuchadas. Una vida en pecado
es imposible que pueda llevar a cabo una oración eficaz. El creyente, el cristiano que quiere ser usado por Dios, que está siendo llamado por Dios para ejercer alguna obra, necesita prepararse espiritualmente. Y para eso necesita confesar sus pecados. Necesita arrepentirse de cualquier pecado ruin y miserable que haya cometido. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Él está siendo claro y específico. No está hablando de ambigüedades, no está hablando de que quizás hemos sido infieles. No, concretamente dice que en extremo se han corrompido contra Dios, que han olvidado, que han ignorado sus mandamientos, lo que implica un compromiso a que de aquí en adelante, después de este arrepentimiento, ahora sí van a obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos que Moisés mandó. Es importante entender que Nehemías no solo está interesado en hablar de los errores de otros, sino que también está dispuesto a ver dónde él mismo ha fallado a Dios. Es fácil ver los errores de otros. Es fácil ver los pecados de otros. Es fácil juzgar los pecados de otros. Es fácil señalar y darnos cuenta de los errores de otros, pero lo que Nehemías nos enseña es que debemos empezar por los propios, por los nuestros. El arrepentimiento, hermanos, se trata de reconciliarnos con Dios. Ese es el fin. Muchas veces nos arrepentimos de un pecado, pero no estamos viendo el fin. El arrepentimiento es para reconciliarnos con Dios, lo que implica una restauración de vida. Si yo estoy en un pecado, vamos a decir que estoy tomando licor y entonces yo me arrepiento, no solo estoy buscando la comunión con Dios y con los hermanos, sino que también estoy indicándole a Él que voy a ser obediente a su voluntad. El que hurtaba dice no hurte más, sino trabaje. ¿Ven? Implica un cambio. Implica un regresar a la voluntad de Dios, como dice Nehemías. Hemos olvidado tus estatutos y tus mandamientos, estamos arrepentidos de eso y ahora vamos a volver a ellos. Es increíble que algunos hermanos se arrepienten, pero no quieren hacer lo que Dios dice. Estoy arrepentido de mi pecado, sé que soy un pecador, sé que he ofendido a Dios, sí me arrepiento y espero que Dios me perdone, pero no quieren hacer lo que Dios manda. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento implica volver a Dios, volver a su palabra, volver a sus mandamientos. Cuando la oración no incluye sus elementos, entonces será imposible que Dios escuche. Ahora en los versículos 8 al 10 tenemos otro elemento de la oración visionaria. Dice la escritura, versículos 8 al 10, fíjense bien en estos elementos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. La oración visionaria implica promesas. Nehemías comienza a recordar ¿qué cosa? Las promesas que Dios había hecho a Israel. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, castigar si hay pecado, ¿verdad? Dios dice que eso es lo que Él ha prometido. Él les dijo eso. Dice, acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo. Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Ahí está. El efecto natural del pecado es el castigo divino. La dispersión, el abandono de Dios. Eso es algo garantizado, hermanos. No podemos cometer un pecado y esperar que no ocurra algo. Algo ocurre. Inmediatamente ocurre algo. ¿Qué ocurre? El abandono de Dios. Eso es lo primero que ocurre. Eso está garantizado. Y entonces dice que una vez que viene el castigo, entonces viene la promesa. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra,
Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. El poder de Dios entra en acción. Cuando la persona se arrepiente, dice Dios, si tú te arrepientes, vuelves a mí, guardas mis mandamientos, los pones por obra, entonces vamos a ver desatado ¿qué? El poder de Dios, hermanos. Cuando la oración se basa plenamente en la palabra de Dios y se fundamenta en sus promesas, quien ora a Dios puede estar seguro de que obtendrá aquello que está pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en juego su reputación, hermanos, en la veracidad de su palabra. Él, a diferencia de nosotros, tiene palabra. Para Él sí es muy importante la palabra. Él revela su voluntad a través de palabras y la palabra tiene que ser cumplida, a menos de que las condiciones no se cumplan. Es que yo le pido a Dios y no me responde. Y yo ruego y ruego y ruego y ruego. Sí, pero ¿ya te volviste a Él? ¿Ya te arrepentiste de tu pecado? ¿Ya estás practicando lo que Dios te manda? La restauración implica hacer lo que Dios manda. No basta con decir, sí, me siento muy mal y estoy arrepentido y ya, asunto arreglado. No, usted tiene que volver a Dios. Usted tiene que volver a lo que Dios le manda que haga. Es una ilusión, es un engaño decir estoy arrepentido y no poner por obra lo que Dios dice. Mis hermanos, usted puede arrepentirse 20 veces, puede hincarse de rodillas, puede llorar y hasta golpearse la espalda si quiere por decir que está arrepentido, pero si no pone por obra la voluntad de Dios, no hay restauración. Y es lo que Él ha prometido ahí. Es lo que Él ha dicho ahí: si os volvieres a mí, guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces vas a ver el poder de Dios. Aunque estés hasta los extremos de los cielos, no importa. Alguien podría decir, el caso está perdido, no hay nada que hacer. Hemos sido dispersados hasta lo más lejos de nuestra tierra. Imposible regresar. Para Dios no hay imposibles. Si ustedes hacen esto y esto, aunque estén allá, los voy a traer al lugar donde yo quise poner mi nombre. ¿Ven? Para que se desate el poder de Dios en nuestras vidas y sus promesas se cumplan, necesitamos poner por obra su voluntad. Él va a cumplir su palabra. Si nosotros cumplimos con lo nuestro, Él va a cumplir con lo suyo. Él nos ha prometido eso y exactamente eso es lo que ocurrirá. Ahora en el versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué nos dice el versículo 11 sobre la oración? Bueno, la oración visionaria involucra a nuestros compañeros. Al orar, Nehemías le recuerda a Dios que no es el único que está haciendo el esfuerzo en la oración. No es el único que está rogando por perdón. No es el único que está expresando arrepentimiento. No es el único que está yendo a Dios por ayuda, sino que hay otros. Dice la Biblia ahí, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Es decir, hay alguien más haciendo eso. Hay alguien más. Quizá Nehemías es el visible, es el que está en la historia, ¿verdad? Leemos su nombre, leemos lo que está haciendo, leemos su oración, pero atrás de él hay otros haciendo exactamente la misma cosa. Hay una especie como de equipo de oración aquí. Es como ponerse de acuerdo, hermanos. Vamos a orar por esto y vamos a rogar a Dios y vamos a clamar a Dios y vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Vamos a ser obedientes a Dios en equipo, tanto en el arrepentimiento como en la oración. Nosotros debemos involucrar a la mayor cantidad posible de personas en nuestra oración para que la llevemos a Dios. Y de hecho el Señor dijo,
¿verdad? Y en Mateo 18, 19, que la oración colectiva tiene un gran impacto. Entonces necesitamos involucrar a otros en la oración. Si estamos orando por algo, hemos rogado a Dios por algo, sería bueno involucrar a otros para que rueguen juntamente con nosotros. Y desde luego, allí mismo en el versículo 11, nos dice que la oración visionaria incluye peticiones concretas. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ahora dice, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Es decir, la oración incluye peticiones. Nehemías finalmente logra comprender lo que anida en su corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Nehemías? ¿Cómo puede llevar a cabo esa visión que tiene de restaurar Jerusalén? Bueno, necesita al rey. Y entonces dice, Señor, concretamente te pido que me des buen éxito delante de aquel varón. ¿Por qué? Porque yo servía de copero. En ese momento simplemente ora a Dios para que el Señor le conceda gracia ante el rey. Nehemías sabe que para prevalecer ante el hombre debe ser o debe comparecer ante Dios, ante el Señor. Y por eso lleva al mismo rey a su oración. Involucra al rey en su oración. Te pido que me des gracia ante este varón. Sin duda, parte de la oración debe ser el expresar nuestras necesidades, personales. Dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? Sin duda alguna que debemos orar por nosotros. Pero el Señor se interesa en que su pueblo acuda a Él para pedir lo que necesita realmente. Y a veces lo que necesitamos es hallar gracia en otros lugares. Es cierto que Él ya sabe lo que necesitamos, Dios sabe eso. Pero aún así quiere que pidamos. Quiere que roguemos. Porque el pedir implica fe. El pedir implica el ejercicio de la fe. La fe debe incluirse en la oración, y cuando uno ora con fe, entonces eso honra a Dios enormemente. Entonces, los santos con visión ejercitan la oración, y la oración con estas características. Ahora, una cosa interesante en el versículo 11, dice el texto, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Es decir, hermanos, que las personas que tienen visión, los santos que tienen visión, se aferran a la providencia de Dios. Si usted quiere ser un santo con visión, usted tiene que aferrarse a la providencia de Dios. La declaración final de Nehemías aquí en el versículo 11 parece indicar que sentía el peso de la tarea. Era una obra bastante grande la que se iba a echar encima. Sabía que el lugar donde estaba y el oficio que ahí desempeñaba no eran una casualidad, hermanos. Esto es tremendo. Nehemías tiene la visión y dice, bueno, Jerusalén necesita ser restaurada. Y me ha llegado esa noticia, me han dicho cómo están las condiciones. Mi corazón se ha quebrantado y he ido a Dios para pedir por esa condición. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi condición? Bueno, soy un copero del rey. Estoy en este lugar, estoy en esta condición, esta es mi relación con él. Esto significa que esta condición en la que estoy viviendo no es una casualidad. No es una casualidad. Él tiene una posición, no una casualidad. La posición que alguien tiene, hermano, no es una casualidad. No es una casualidad. Podemos estar inconformes con la condición.
Podemos estar batallando en la condición, podemos llevar una condición apretada y difícil o quizás desahogada, ¿verdad? Buena. El que tiene visión, aquel que tiene visión en la obra de Dios, piensa en la providencia. Es decir, esta condición en la que me encuentro no es una casualidad. Y ahí se abre la mente, hermano, de manera increíble. Independientemente de nuestra posición en la vida, o nuestra posición en la iglesia, o nuestra posición en el trabajo, o nuestra posición en la escuela, o nuestra condición en el hogar, etcétera, debemos saber que no es casualidad. Dios nos ha permitido que estemos donde estemos, lo hagamos con un propósito. Nos ha puesto donde estamos para su plan, para su propósito. Con Dios no hay accidentes. Con Dios no hay coincidencias. Con Dios no hay pérdida, hermanos. Nunca hay pérdida. Esa situación puede ser usada para cumplir el plan de Dios. Estemos donde estemos, no importa. ¿Dónde estaba Esther? Esther estaba en una condición que cualquiera se imaginaría, pues mira, ¿dónde fue a parar? Pero esa situación no fue una casualidad. Eso fue para un bien. ¿Lo quieren recordar? Vean lo que dice Esther capítulo 4, ahí adelantito de Nehemías. Esther capítulo 4 en el versículo 14. Dice el pasaje: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si callas, si guardas silencio, Dios va a cumplir su plan, hermanos. Aunque tú no cumplas el tuyo. Es preferible, mejor, hacer nuestra parte en el plan. Esther está en una posición donde puede ser de mucha bendición, y de hecho lo fue para los judíos. Y si ella callaba, si ella no hacía lo que le tenía que hacer, el plan se iba a cumplir. O sea, Dios cumple sus propósitos o conmigo o sin mí. Bueno, yo prefiero que lo haga conmigo. Y Nehemías entiende que siendo copero del rey, eso no es una casualidad. Esa posición no es una casualidad. La prosperidad tampoco es una casualidad. Los recursos que hemos recibido no son fruto de la suerte, hermanos. No piense usted, es que yo soy muy buen comerciante, yo soy bueno para los negocios, yo me ha ido muy bien, tengo mucha suerte. No. Eso no es una casualidad. Dios ha provisto lo que tenemos para que lo usemos para su honra, para sus propósitos. Es importante que usted considere esas circunstancias y esa condición para que note qué es lo que Dios quiere que usted haga. Ok, soy próspero. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Para qué me concede esta posición? ¿Para qué me concede este tiempo de prosperidad? ¿Para qué me concede esto? Hay un propósito ahí. Lo que tiene indica un curso de acción, un curso de vida. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene. El poder mismo no es una casualidad. Nehemías, ¿qué tiene? Nehemías tiene una posición, dice, no es casualidad. Nehemías tiene prosperidad, no es una casualidad. Nehemías tiene poder político, no es casualidad eso tampoco. La influencia que hemos recibido en la vida de los demás no es casualidad. Usted quizás tiene influencia sobre los demás. Usted es esa clase de personas que habla y todo el mundo le escucha. Usted habla y les dice, ¿cómo ven si hacemos esto? ¿Cómo ven si hacemos esto? ¿Cómo ves si esto? ¿Cómo ves el otro? Y usted tiene influencia sobre las personas. No es una casualidad. Dios nos ha dado la atención de otros con un propósito. Permítale que le use para su gloria
donde quiera, con quien sea y en donde sea. Nehemías, ¿con quién va a hablar? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Con quién es necesario hablar para que el plan se cumpla? Con el rey, con el poderoso. Mira nada más. ¿Y saben qué? Yo tengo entrada directamente con él. Yo no tengo que andar lidiando con intermediarios. Nehemías no tiene, oye, dile al rey que si me da una audiencia. No, hermano, simplemente en el desayuno. Basta con que llegue la hora del desayuno para que yo esté cerca del rey, para que hable con él. Es más, ni siquiera tengo que hablarle. Nada más voy a hacer una cara larga y él solito me va a preguntar. Y no fue lo que pasó. El rey le dice, Nehemías, ¿qué tienes? Entonces ese poder no es una casualidad. Doy gracias a Dios por la mano invisible que a veces me impulsa a seguir adelante. A veces me detiene. A veces me acaricia con aprobación. A veces con un golpe de reproche. A veces me corrige con dureza. A veces me consuela con ternura. Pero mis tiempos están en su mano. Esa es la providencia. Así que usted tiene que estar atento, sobrio, en dónde está viviendo, cuál es su posición, dónde ha llegado. Si ha llegado ahí por causa del pecado, arrepiéntase y vuelva a Dios. Y ahora en esa posición, dése cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Algo quiere hacer Dios, sin duda alguna. Entonces, ¿está usted de acuerdo conmigo en que necesitamos desesperadamente personas con visión hoy en día? Sin duda que sí. Como iglesia local, hermanos, somos una iglesia que necesitamos precisamente eso. Cada uno de nosotros tener visión, ser sobrios, ver dónde estamos, ver la condición en la que estamos, qué necesitamos quitar, qué necesitamos reforzar, qué necesitamos restaurar, responder al llamado de Dios porque Dios nos está llamando. Creo que todos vemos la necesidad de personas en contacto con Dios, personas conmovidas por Dios, en personas que se mueven por Él. Necesitamos ese tipo de personas en nuestra congregación y en cada iglesia, en cada familia, en cada comunidad. Esas son las personas que se usarán para impactar nuestro mundo. Nehemías va a impactar, Nehemías va a restaurar, Nehemías va a hacer cosas grandes, pero precisamente por ser un santo con visión, con una oración visionaria, con una posición aprovechada, con una condición bien utilizada. Así que, ¿quiere ser una de esas personas usted? Si es así, debe reconocer que Dios lo ha puesto en esta vida con un propósito. Primero, usted tiene que entender eso. No somos partículas en el aire que son usadas de manera aleatoria a ver si funcionan. No. Primero usted tiene que grabarse eso. Dios lo ha puesto en esta vida con un propósito. Yo le advierto que si usted no hace nada, que si usted calla, los planes de Dios se van a cumplir. Pero usted no va a ser parte de ellos. Usted va a andar perdido. ¿Para qué sirve una rueda? Pues una rueda tiene un propósito. Y si esa rueda no funciona de acuerdo a su propósito, ¿qué es, hermanos? Una rueda que anda ahí nomás, sin propósito, extraviada. No sirve. A lo mejor la ponen ahí haciendo otra cosa para lo que no es. ¿No? ¿No ha pasado que a veces llega uno a casas donde tienen cosas ahí que no van ahí? Una rueda ahí colgada. ¿Y esa para qué? Nomás para darle vueltas. Para que los niños le den vueltas ahí. Pero ese no es su propósito. La rueda no existe para eso. Y cuando nosotros no participamos en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, en los propósitos de Dios, no respondemos al llamado de Dios, pues somos como una rueda sin propósito. Estamos en la vida, comemos, dormimos,
Finalmente nos morimos y ya, como un perro. Es más, el perro tiene más propósito que nosotros, porque el perro hace lo que un perro hace. Pero yo que he sido llamado, usted que ha sido llamado por Dios para un propósito, y usted no cumple ese propósito, no escucha el llamado, no hace caso de la voluntad de Dios, entonces, ¿qué está haciendo aquí en la vida? Muchos terminan con drogas, con vicios, chismes, pecados. ¿Para qué? Pues para darle sentido a la vida. ¿No? ¿Qué quieren en la vida? Pues quiero ser feliz. Quiero ser feliz. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues no sé, a lo mejor si me hago artista. Quiero cantar. Sí, también los cantantes se suicidan. También son miserables. ¿Por qué? Porque no fueron hechos para eso. Ay, es que si yo fuera millonario, pues investigue para que vea cómo le va a los millonarios que no tienen a Dios. No fueron hechos para eso. No, pues entonces quiero esto, quiero aquello. Usted quiere muchas cosas, pero está errando. No está oyendo, no está atento al propósito de Dios. Así que acérquese a Él. Pídale a Él que le diga qué propósito tiene usted. Luego debe acercarse a Él para encontrar ese propósito, captar su visión para cumplirlo, para llevarlo a cabo. Yo por mi parte, hermanos, me estoy esforzando por cumplir mi propósito. Yo conozco mi propósito, sé cuál es mi propósito y lo voy a cumplir aunque me cueste la vida. Me cueste lo que me cueste. Usted me puede mandar a donde usted quiera, a la prisión, a alguna isla, donde usted quiera. Déjeme decirle que ahí yo tengo que cumplir mi propósito. Tengo que cumplirlo, donde sea que esté, donde quiera que esté y como quiera que esté. Y cuando ya lo haya cumplido, entonces con todo gusto estaré listo para partir. Pero usted, ¿cuál es el propósito? Si calla, Dios lo va a cumplir como sea, con usted o sin usted. Pero si usted no participa, entonces usted estará perdido. Yo le animo, le exhorto a cumplirlo. Dios lo usará, Dios lo va a usar si usted le entrega la dirección. Dele el volante a Él. Deje que Él maneje su vida. Deje que Él la controle. Deje que Él lo guíe, deje que Él lo lleve. No importa, si el camino se ve difícil, no importa. El camino no fue fácil para Moisés. No fue fácil para Josué, no fue fácil para Elías, para Eliseo, no fue fácil para Jonás, no fue fácil para ninguno, hermanos. Y nosotros pensamos, no, es que si yo fuera como Nehemías, si yo fuera como Jonás, como Moisés, como es, quién sabe, quizás si usted fuera como Moisés, quizás no se hubieran escrito los libros del Pentateuco. Qué bueno que a lo mejor usted aspira a ser como Moisés, pero qué bueno que Moisés no fue como usted. Imagínense, quizás ya están los 10 mandamientos, no, todavía no. Ya pasó un año, ¿qué pasó con los mandamientos? No han llegado. ¿Y dónde está el que los iba a escribir? No, pues anda ya, haciendo hoyos. No, hermanos, ellos también batallaron. Fue difícil. Jeremías, hermanos, que fue asesinado en un árbol por cumplir su propósito. El mismo Jesucristo, cumplir su propósito, fue a la cruz y murió en la cruz. Pablo cumplió su propósito y no fue fácil. El apóstol Juan, preso allá en la isla de Patmos, cumplió su propósito. Donde quiera que estemos, donde estemos y no importa la condición, eso va a servir para nuestro propósito. Puestos de pie, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes.
En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.